Bueno, muchas gracias. Lo que voy a presentar ahora tiene el título de ¿por qué hay un pesimismo económico tan alto en América Latina? Y es una revisita a esta pregunta que se hizo en el año 2001 Dani Rodri, y esto es un trabajo que he estado haciendo con Noam Titelman, que acaba de moverse a la Universidad de Calgary, creo que hace un par de días. Sí. Y no sé si esto avanza. No avanza. ¿Ahí? Ok, ya. Entonces la idea es hablar de esta como gran pregunta de por qué el pesimismo económico es tan alto en Latinoamérica, pero quería comentarles mostrar este trabajo desde como su comienzo, su génesis, y para eso tengo que remontarme a mi proyecto de doctorado, mi tesis de doctorado, que mi primera, ¿cómo se dice?, motivación era esta idea de que se reconoce que es importante medir el progreso de los países. Y una de las maneras como clásicas que se ocupan para medir los países, independiente de quien generó la idea del Producto Interno Bruto per cápita, Kuttner dijo que ojalá no se ocupe para medir el progreso, sino para otras cosas, es una referencia muy importante cuando se comparan países. Y en el caso de Chile, para mí, en la época que estaba haciendo el doctorado, o antes en realidad, fue una sorpresa saber que en el año, ¿cómo se dice? O sea, no fue una sorpresa saber que había crecido mucho, del año 97, de $14.000 a $23.000 per cápita, pero lo interesante es que en 2013 Chile pasa un umbral que lo clasifica para agencias internacionales como el Banco Mundial como un país de ingreso alto. Y siempre cuento que escuchando presentaciones de colegas chilenos en Europa, siempre ponían en sus títulos países de ingreso medio o países emergentes, cuando en ese momento Chile, en estricto rigor, ya tenía, en el fondo estaba clasificado como ingreso de alto ingreso para el Banco Mundial. Y cuando se está 3 años con ese nivel de ingreso per cápita, se considera país desarrollado. Y en 2017, también cuento, porque me han dicho personas que están en la moneda en esa época, hicieron bastante lobby para no ser país desarrollado, dado que se le quitaron una serie de beneficios a Chile, etc. Y como conociendo mi país y conociendo que todavía faltan varias dimensiones para poder estar recibiendo ese tipo de nombres y clasificaciones, un poco lo que motivó mi proyecto de tesis. Y las medidas como convencionales que se ocupan, todo esto hasta el año 2017-2015, son pobreza de ingreso, bueno, ahora en Chile también se ve multidimensional, desigualdad y el índice de desarrollo humano. De todo ello, Chile mostraba que estaba haciendo como bien la tarea, salvo algunos bemoles ahora que se han incorporado datos de los súper ricos en la encuesta de Chile. El tema de si ha disminuido la desigualdad no está tan claro, pero la radiografía de Chile está como acorde a esta clasificación en las medidas convencionales para ver el progreso económico y social de los países. Y en el fondo el título de mi tesis doctoral era nuevas maneras de medir el progreso económico y social en Chile. ¿Por qué Chile? Por esta situación especial y porque podía también, y porque tenía datos para medir cosas un poquito más allá de medidas de ingreso. Y hice, en el fondo, publiqué 3 papers, uno sobre persistencia en la posición de ingreso, las probabilidades de estar arriba, abajo en la cola de la distribución, los grados de vulnerabilidad para caer, o la probabilidad de caer en pobreza de un año a otro, y la inseguridad económica, que yo la definí como la ansiedad que tú tienes por estar en una situación en que si pasa algo, si la familia tiene un choque económico, alguien pierde el empleo o alguien se enferma y hay un costo alto médico, no puede enfrentarlo. Y esa lleva una sensación de que el que ve la economía doméstica la tiene como muy clara. Y ese es un paper que se publicó
en Social Indicator Research, y un poco a partir de ese trabajo yo de alguna manera empecé como a difundirlo, llegué a una comunidad que se llama, ligado a la revista Socioeconomic Review, que en la conferencia es de SACE, y presentaba este trabajo en temas de desigualdad, en términos de inseguridad global, porque el tema de la inseguridad económica es algo que se está viendo en distintas regiones ¿cómo se dice?, del globo. Y básicamente lo que presenté en esta comunidad, que va a ser importante porque después me pidieron que siguiera profundizando en esto, quería solamente en 3 láminas contarles un poco el resultado de ese trabajo. Básicamente yo construyo un índice multidimensional con 2 grandes dimensiones, es decir, el riesgo que está expuesto en una familia y cuáles son los amortiguadores que tiene esa familia si ocurre ese choque económico. Y el riesgo se calcula en el fondo con la probabilidad de tener ese choque económico. Para eso ocupé datos de la encuesta financiera que hace el Banco Central, donde tiene un componente panel, y los componentes estos como amortiguadores. Uno básicamente es trabajar tener un empleo formal para poder estar de alguna manera con un seguro de desempleo, por ejemplo, o pensando en la vejez, estar imponiéndose, estar endeudado, pero puntualmente sobreendeudado, es decir, tú ya estás endeudado, pero cuando ya estás endeudado ya no puedes seguir pidiéndole plata a los familiares o a la banca formal. Entonces ahí hay como un límite que ya no puedes seguir endeudando si es que tú ya estás, si es que tienes un choque económico. Y en el fondo los activos de pobreza es una medida bien estándar que dice, bueno, si no tengo ingresos por 3 meses, ¿estoy o no bajo la línea de la pobreza? Y lo que yo hago es combinar todo eso, y es súper interesante porque si uno ve, por ejemplo, la década que estudié del 2007 al 2017, uno ve que por lo menos 8 de cada 10 familias chilenas tienen alguna inseguridad económica. Y cuando ya son 2 o más, hablamos de la mitad de la población. Y lo otro interesante es que esa inseguridad económica, que es alta, se distribuye en todos los deciles de la población. Obviamente los deciles más bajos llegan un 90%, pero incluso en los deciles 9 y 10 aparece un componente de inseguridad económica. Y este índice es interesante porque si uno quiere ver como ya grupos vulnerables, uno por ejemplo en la línea verde clara en la arriba, que estamos hablando de el 90% de las mujeres, ¿cómo se dice?, solteras con hijos, están en inseguridad económica a lo largo del 2017 al 2017. Es decir, es una medida que te identifica muy bien y de manera muy clara estos grupos y en la vulnerabilidad que se encuentran. Eso era lo que yo considero que es una medida objetiva, es decir, las personas independientes de si creen o no están en una situación insegura, se encuentran. Si pasamos a una medida como subjetiva de la inseguridad económica, hay dos encuestas que hablan un poco de la robustez de los resultados del paper que les mostré. Por ejemplo, el último dato de la encuesta Latinobarómetro, que hace una pregunta sobre las necesidades de las familias, es decir, si el ingreso es suficiente para no tener problemas, que son las columnas azul. Tenemos que, en el caso de Chile, un 26% de esas familias se encuentran en esa situación. Pero si preguntamos por el miedo a perder el trabajo, en el caso de Chile tenemos un 50%. Es bien impresionante, que es el más alto en Latinoamérica por un nivel bastante, ¿cómo se dice?, importante. Y lo interesante de esto es que si ocupamos una encuesta bicentenario del año 2019, la que hace la Universidad Católica, encontramos que este tema de ser despedido se confirma ese 50%, independiente que antes del 2023 hasta el 2019, pero hay una alta probabilidad, las personas o la mitad de los trabajadores se sienten con un riesgo bastante alto de perder el empleo. Es decir, todavía tienen empleo, pero sienten que lo pueden perder.
Y el porcentaje que siempre ha sido como bien paradigmático es que casi el 80% de los chilenos, independientemente de ISAPRE y FONASA, sienten que si hay un gasto alto ¿cómo se dice?, de una enfermedad de un miembro del hogar, no pueden enfrentarlo. Y eso, bueno, tengo otro trabajo donde hablo del gasto de bolsillo en salud, y Chile es uno de los más altos de los países desarrollados en términos de la plata que tienen que poner las familias para abordar un choque económico en términos de salud, así que tampoco es tan extraño. Y otra manera como para demostrar estas coherencias, la encuesta de bienestar social, la del 2001, encontramos un poco estas 4 dimensiones, es decir, no poder, tener ingresos que no te ayudan a cubrir las necesidades, el 73%, sentir, en el fondo, enfrentar algo sin endeudarse, gente que está de alguna manera con temas de no poder enfrentar cuando hay problemas de salud, la mitad de la población, y un 27% de gente que está endeudada pero tiene problemas para pagar sus deudas. Y esto es bien interesante porque si uno, independiente de que son dimensiones como más subjetivas, también hablamos de un 80% de la población, al menos tiene una de esas inseguridades, muy parecido a los datos que me dio con la encuesta financiera de hogares. Y en este contexto, había un paper publicado de inseguridad económica objetiva. Los datos que fui reuniendo con respecto a las encuestas que están dando muestras de este como problema que está en la sociedad chilena con respecto a la inseguridad económica. En este grupo ligado a la revista Socioeconomic Review me invitaron a participar en organizar un panel para que gente que está en distintas regiones del mundo viendo el tema de inseguridad participen. Y este año que se hizo en Montreal llegaron más de 60 ponencias, y ese mismo grupo con los profesores de sociología de la Universidad de Cambridge y también de Princeton y la Universidad de Lovaina en Bélgica, se está armando un número especial para recoger trabajos de temas de inseguridad económica, y creo que está la posibilidad de publicarlo en un buen journal de sociología. Y cuando llegó este pie forzado de pensar algo para Latinoamérica, con NOAD nos dimos cuenta de 2 cosas. Uno, la rica base de datos que tiene Latinobarómetro, que independiente que los que han trabajado tienen algunos como bemoles o hay a veces cambios de preguntas, etcétera. Sí es como una encuesta bastante constante, con mucha frecuencia, de las percepciones en Latinoamérica. Y por el otro lado, hay un paper del año 2001 que fue publicado en CEPAL, Dani Rodríguez, en el mundo de política económica y desarrollo, como se dice, económico, es una de las figuras importantes en estos momentos, profesor en la Kennedy School de Harvard. Y no me pregunten por qué la CEPAL en esa época, me imagino que era bastante más joven, le pidieron hacer este trabajo, y él básicamente se hace una pregunta que es súper pertinente ahora, que yo me imagino que en esa época fue como un poquito extraña hacérsela. ¿Por qué América Latina es tan insegura económicamente? Ese más o menos. Y en el fondo él lo presenta como una especie como de paradoja, en el sentido de que pese a haber un gran crecimiento económico en la década del 90 en Latinoamérica, se produce la encuesta objetiva. Son encuestas de Gallup que hacen Latinoamérica, o sea, de empresas americanas que hicieron un diseño muestral para ver las preferencias o percepción de las personas que viven en la región, y encontraron que el 60% a finales de los 90 sentían que sus papás habían tenido una mejor vida que ellos y no veían mucho futuro para sus hijos. Entonces lo plantea como una paradoja en este sentido de por qué, pese a tener un crecimiento económico mayor, se vivía eso. Y lo otro que le llamaba la atención es que después de toda la crisis de los años 80, bueno, hubieron como varios cambios, sobre todo el consenso de Washington que se aplica en Latinoamérica, pero en países como grandes en términos de población, Argentina, Brasil y México, y en Venezuela, esta es una cita, habla que
que los grupos medios eran más pesimistas del futuro de los niños que los grupos más pobres. Como algo que en ese momento se veía como con ganas de investigar por qué pasa eso y ciertamente con una gran demanda social, de protección social. Entonces, hay como, es interesante porque es un paper que no es causal, pero sí de alguna manera trata de ver ciertas correlaciones para poder decir algo. Y eso por lo menos lo encontré como bien motivante. Y en el fondo, básicamente lo que dice Roy es que la respuesta de los países de Latinoamérica a esta crisis, al tomar el consenso como de Washington, es una debilidad del sistema de protección social. Y eso él lo compara con Estados Unidos, porque el estado de bienestar de Estados Unidos, por lo contrario, después de la crisis del 28, crece. Se toma la decisión de incrementarlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, al liberalizar los mercados, obviamente lo hacen más volátiles a los choques externos. Y también hay una como carencia de voz para ir como de alguna manera expresando ese como pesimismo o que se veía o se recogía en la encuesta subjetiva. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, revisitando en el fondo esa pregunta, ¿qué tenemos del 2000 al 2025? Aunque los datos tenemos hasta el 2023 en realidad. Primero que nada, esta idea concreta de que ha habido un crecimiento económico importante en América Latina desde el año 2000, donde, claro, las exportaciones de los commodities ha sido, por el tema de China, ha sido como muy relevante al respecto, y en términos súper concretos, además de crecimiento, ha habido en Latinoamérica una reducción de la pobreza. De hecho, en 2013 se habla que es la primera vez que hay una mayor clase media que pobres en Latinoamérica. Sin embargo, lo que muestra este gráfico, que tiene que ver con respecto al pesimismo económico en el corto plazo, en un año más, si bien entre el 2001 y la crisis del 2008 venía como un descenso, más o menos claro, después de la crisis se produce un estancamiento de ese pesimismo, aunque se siguió creciendo, pero menos, pero de la misma manera esa explicación como que no bastaría para entender, o se vuelve a vivir una paradoja, es decir, hay un crecimiento más menor que el del 2000 y el 2008, pero el pesimismo se mantiene en promedio en estos países. Joaquín, perdón, una preguntita muy chica. ¿Ese promedio es por población o un país, un voto? Es ponderado por población, sí. Vale, entonces puede ser alto Brasil ahí. Claro, pero creo que puede ser México o Brasil, claro. Pero al mismo tiempo creo que hicimos como una ponderación para que no se lleve como toda la explicación. Pero lo que sí es coherente de que la manera en que se está viendo es la misma del 2001 al 2023. Y bueno, los factores que de alguna manera podrían explicar esto, obviamente una alta desigualdad en la región, en términos un poco como la manera de verse en el mundo, muy ligado al último informe del PNUD. Obviamente el 50% de los trabajadores informales habla inmediatamente de un vivir al día del trabajo totalmente desprotegido. Oye, Joaquín, me quedé pensando justamente, digamos, predecía que el tema de la informalidad iba a aparecer, sí. Y me pregunto si en ese 50% que presentaste al principio había alguna diferencia por tipo de empleo que tenían las personas. O sea, ¿hay diferencia entre los que tienen contratos formales versus los informales? ¿O ese 50% está repartido? En algunas cosas sí y en otras no, pero el análisis sí, más fino es un poco en la etapa que estamos ahora.
pero en el fondo como explicaciones así como gruesas uno dice, mira, en esta década la informalidad no ha bajado mucho y de alguna manera es por definición lo que hace que los miembros de ese hogar que trabajen estén desprotegidos. El tema de independiente que se ha mejorado en la cobertura a través de ciertos programas, sobre todo los más emblemáticos que son los de Brasil y México, bueno, también Chile, sigue siendo como débil. Y esta idea también de una gran población de familias que han salido de la pobreza, pero están entrando y saliendo constantemente, lo que se denomina como una clase media como frágil o vulnerable. Y bueno, y la falla es como democrática en el sentido de que las instituciones tampoco se han podido afirmar en la mayoría de los países de la región, como explicaciones más plausibles. Pero lo interesante es que, bueno, detrás de esto hay como muchos autores, pero para no ¿cómo se dice? Para quedarse como con la idea como principal, es que hay algo como muy concreto. Desde 2000 y 2015 la gran reducción de pobreza ha dejado a millones de hogares y personas en una situación de fragilidad, es decir, de una inseguridad persistente, porque son personas que ya no son pobres, muchas de ellas ya no son sujetos a subsidios focalizados y en situaciones de países con sistemas de protección más o menos débiles. De alguna manera que han como amparado una nueva masa de población en Latinoamérica, y por eso de alguna manera se habla un poco de la como prosperidad de la precariedad, es decir, no hay pobres pero tampoco están seguros, entonces están esta como paradoja de crecimiento sin sentir seguridad. Y eso es súper interesante en términos sociológicos, porque desde Max Weber, que hablaba de la importancia de tener una clase media segura económicamente para poder ser un buen ciudadano. Los que están seguros económicamente están más dispuestos a pagar impuestos, los que están seguros económicamente son más agentes de los temas de ¿cómo se dice?, de decidir a quiénes son sus gobernantes, y al mismo tiempo, si uno quiere también darle argumentos a los economistas, cuando uno está seguro económicamente toma mejores decisiones en el mediano y largo plazo. Entonces, claro, y a pesar de este como progreso, está esta idea como no sé, como un futuro como no tan claro al respecto. Eso es más o menos una idea general que dice la literatura. Y lo nuestro, o sea, nuestra pregunta de investigación es como súper simple. ¿Por qué en el fondo el pesimismo económico se ha mantenido alto los últimos 2 años, y sobre todo después de la crisis del 2007-2008? Tenemos 22 bases de datos entre el 2000 y 2023 en 18 países, y además hemos incorporado datos a nivel como nacional. Por ejemplo, el Variety Democratic, que es una información anual de la calidad de las democracias o de las voces de las personas en esas democracias a nivel país, y variables macroeconómicas como lo que hemos puesto inflación y de ese tipo. Pero lo que nos interesa como testear esta idea de la inseguridad, si es la inseguridad como subjetiva, de alguna manera lo que está explicando como pesimismo económico, si tiene que ver cuál es la relación o correlación con variables como macroeconómicas, en términos de índice, de crecimiento económico, la inflación, y esta idea de la carencia de voces que hablen de este problema, lo vimos con este índice de variedad democrática. Nunca está mal decir que esto no es causal, y básicamente se hace un sistema múltiple de regresiones con variables como individuales, pero también controlamos por los países, por los años, para tratar de ver como los problemas en relación a estas variables y no de las diferencias entre países. Y con respecto a la definición subjetiva de inseguridad económica, que es como una de las variables que más me interesa, esta idea como de percepción de la vulnerabilidad,
Y lo que tenemos, lo que ofrece Latino Barómetro. Uno siempre podría decir que hay otras maneras mejores de medir, pero es lo que hay. Y finalmente la primera es una pregunta que, bueno, que está bien estándar: ¿qué tan preocupado está de perder o no su trabajo el próximo año? La capacidad de poder ahorrar plata, es decir, que no te alcance lo que tú recibes con tus gastos. Es más o menos una variable como de inseguridad financiera. Y cuánto tú confías en que la seguridad social de tu país te puede ser útil cuando tú tengas un problema de shock económico. Dale. James, ¿no tienes, por ejemplo, cómo saber si esa persona con algunas características podría ser target, aunque no lo sepa él, de una política de bienestar social? Eso sería un sueño tenerlo, pero o sea, se ven encuestas grandes, pero son como 400 por país, entonces sí podría chequear si está recibiendo, creo que hay una pregunta, si está recibiendo algún beneficio social, pero no dicen cuál. Claro, pero por ejemplo en el contexto de Chile, que uno tiene mapeadas ciertas políticas, podría saber, aunque esa persona no lo sepa, que él es un potencial sujeto target de una política social y puede diferenciar las políticas sociales estables en el tiempo chileno y otras No, o sea, eso es súper importante, pero ahí yo confiaría más en datos administrativos, en el registro de hogares, y estoy seguro que en el Ministerio de Desarrollo Social debe haber un grupito como tratando de ver eso, o al revés, gente que no es target y está recibiendo ¿cómo se dice? Que eso también es un problema igual de delicado que tú mencionas. Bueno, y aquí es como la primera gran sorpresa, esta idea de tener miedo a perder el trabajo a nivel promedio. Es posible que en Chile, bueno, no sé cuál es Chile, pero la banderita. ¿cómo se dice? Sí les puedo decir al tiro que esto es Venezuela, pero bueno, ahí lo vemos, o sea, hay algunos que... Pero en el fondo va disminuyendo esa como percepción de... Y tiene sentido en dos aspectos. Uno de que tampoco está claro la pregunta, que es como la doble cara de los países donde no hay informalidad, que hay alta cesantía. En el fondo alguien que pierde un empleo formal sabe que lo puede encontrar en el empleo informal. Entonces, pero lo interesante es que no les provoca como una sensación de problema, y de hecho hay una reducción. Igual sigue siendo alta. ¿Cuál es la escala de la variable? Chuta, está cortado, pero creo que era el promedio, creo que debería ser de 0 a 1, pero sí. Porque era como dicotómico, de decir si crees que pierde o no pierde. ¿Y la primera binaria, la del medio, es ¿Y la 5? Sí. Y la otra creo que también es de 1 a 5, sí. ¿O binaria? No, porque técnicamente por ahí sale como un promedio. Bueno, el promedio es la binaria. Ya. Pero creo que también es binaria. Y ahí tenemos todos los países, pero de alguna manera como que la lógica sería pensar, como el mercado informal es tan amplio, tengo posibilidad como de reconversión, ¿no? O sea, como de encontrar un trabajo sin protección, está bien. ¿No? Versus que no es eso. Sí, o sea, a ver, yo creo que esto como no es macro, pero es la primera vez que me meto en ese mundo. Entonces, yo creo que o sea, de acuerdo con lo que dice Andrea, pero que como lo primero que habría que ver es esta idea como tendencia como global, y para mí los resultados como más llamativos es que efectivamente en las tres dimensiones hay una mejora. Es como, porque en la segunda la pendiente es más suave, pero finalmente igual había una mejora en relación a que las personas están logrando ahorrar, es decir, logran, por lo menos es como la pregunta, los ingresos cubrir las necesidades y tener un poco para ahorrar. Y en la tercera tiene que ver con si sienten que el Estado, el gobierno,
les sirve de algo cuando tengan una necesidad. Nuevamente en el mundo como de las percepciones, son más o menos... y el ejercicio que hicimos es como entender ese pesimismo, que no habla todavía como un poco de por qué las causas, y una de las cosas que sería interesante como discutir, y encontramos que la variable que más explica esta idea de pesimismo económico es súper cercana a una, es decir, son las personas que encuentran que los ingresos apenas les sirven para cubrir su gasto. Que hay un tema como relativo también, porque alguien en el decir alto puede tener esa misma, ¿cómo se dice?, situación, porque sus gastos son más altos. Y lo que es inseguridad, como el job insecurity, como la inseguridad de empleo, efectivamente aporta el pesimismo, pero el coeficiente es bastante bajo, y el de seguridad, claro, como es al revés, funciona en el mismo sentido. Y lo otro es también el ingreso, en el crecimiento proporcional de los países, vemos que también un aumento, pero de nuevo, el coeficiente es bastante bajo, pero un crecimiento de los países hace que el pesimismo baje. Lo que sí llama la atención que el índice como democrático como se dice, no aporta mucho, y la diferencia entre hombres y mujeres tampoco, y en términos de edad, claro, un poquito, tampoco los coeficientes marcan mucho, pero sí da cuenta de que a mayor edad hay un mayor pesimismo. Dos preguntas. Como antes habías mencionado el tema de las madres solteras, ¿tienen estado parental como para incluir esa variable ahí, o la interacción entre eso y género? Sí, pero no es tan fácil armar el hogar, porque son preguntas como individuales, pero sí... Pero al menos saber si tienen hijos. No sé si tenemos hijos, pero el tema... Tu pregunta sí, pero me imagino que tú querías armar lo otro, y ahí creo que no sabemos si tienen hijos. Ya. Sí, me bajó la duda. No, pero, al menos como un próximo sí, poquito... Pero no es tan fácil armar como grupo, lamentablemente, por eso es como... Y por un lado está bien, porque ellos responden, como es de percepción, está bien que respondan sobre sí mismos, pero para armar eso... Pero sí que creo que sí, de hecho, la idea que viene ahora, bueno, déjenme terminar, pero cuando es tratar de identificar estos grupos en términos como porque hay preguntas de empleo y también hay preguntas de estratificación, que era algo que me hubiera gustado llegar acá, le dije a Andrea pero todavía no las tenemos. Primero estamos tratando como digerir esto de que efectivamente, claro, está el pesimismo constante, pero ciertas medidas relacionadas y seguridad económica no cambian mucho. Sí quería mostrarles el tema de, estas son como se dice, regresiones para el tema de que en el fondo si los ingresos de alguna manera ayudan a cubrir los gastos, y aparece el empleo informal como algo como muy relevante, pero también al mismo tiempo son la gente joven y obviamente de bajo ingresos los que están viendo en la región como mayor pesimismo, esta como situación de no poder de alguna manera sus ingresos cubrir sus gastos. Gente joven, informal, y obviamente en regiones con mayor, ¿cómo se dice?, como desempleo. Pero lo que... ¿La edad en el modelo tenía edad lineal o estaba también...? Creo que lo hicimos de las dos maneras, pero era por categoría. Por categoría, sí, ya. Sí, porque está en el grupo medio. Sí. En educación, acá viene la pregunta de estratificación, sí. Y en educación está también lineal, estaba como años de escolaridad, ¿no? No, por grupos. ¿Por grupos? Sí, como universitarios, que terminó media, o... Sí. Ah. Lo que no es ideal, pero en Latinoamérica, como todavía hay un porcentaje no menor de gente que no ha terminado la media, todavía discrimina, pero claro, en Chile no discrimina mucho más, pero un buen punto. Lo que sí es interesante es que esta percepción, si el Estado te ayuda o no a enfrentar estos como choques económicos, pasan dos cosas, como que es indistinto a lo que es formal e informal, a los trabajadores, pero al mismo tiempo son las mujeres, son las personas de mayor edad y los más educados
de alguna manera como más críticos de esta situación, de que el Estado no... Es decir, es como bien transversal esta como sensación de que el Estado no te está, de alguna manera, o sea, no estaría presente cuando lo necesitas. Que claro, suena obvio, pero al mismo tiempo, antes de tener este resultado no lo teníamos tan claro, porque pensamos que podía estar correlacionado con, ¿cómo se dice? No sé, con esta o con la de pérdida del empleo, que eso también es como medio estándar los resultados. Y, ¿cómo estamos de tiempo? Nos conseguimos una sala por si acá. Si tenemos que terminar a las 2:45. Ya, perfecto. Si no terminamos a las 2:45 nos podemos ir a la sala de al frente. No, porque en el fondo yo ahora lo único que quería como decirles es que por lo menos lo que estamos, o sea, ¿Puedo hacer una pregunta obvio. de la Sí, diapositiva anterior? Me quedé pensando respecto a, ya no se encontró mucha diferencia entre informal y formal. Sí. Pero en términos ocupacionales, pues yo me imagino que debe haber harta diferencia entre lo que son self-employed versus lo que... puede ser, pero no hemos entrado en ese detalle. O sea, básicamente un poco como las grandes como líneas que hemos logrado como entender. Uno, primero es como ver que frente al tema como de pesimismo económico, efectivamente no está explicado solamente por un tema como de inseguridad económica, independiente de que sigue siendo alta, como los discursos de desigualdad que hay en Latinoamérica. Latinoamérica, una de las pocas regiones en los últimos años ha disminuido la desigualdad, pero sigue siendo muy alta. Yo le aplicaría lo mismo de inseguridad económica, es decir, estamos mejorando, pero sigue siendo alta. Y de hecho uno de los ejercicios que queremos hacer es con la encuesta equivalente de la Latinobarómetro de Europa, ver claro, ¿Vale? algo, creo que esa es la que... ¿Eurobarómetro? Ahí están las dos, pero la idea es como buscar las preguntas más similares y ver cuál es el nivel, porque efectivamente podemos estar como un fenómeno parecido a la desigualdad, que los niveles de seguridad son muy altos y claro, están disminuyendo, y todavía incluso habiendo disminuido un poco, siguen siendo muy altos y también en el fondo, al parecer, la explicación del pesimismo tiene que ver por componentes de otras fuerzas que tiene relacionados a que efectivamente hay una sensación que el Estado, o hay una mejora, que el Estado se puede hacer cargo de otros problemas, pero todavía la fuerza de esta gran masa de población que ha salido de la pobreza, yo creo que como que, y esto es más, como se dice, más conjetura, están como de alguna manera todavía construyendo una nueva sensación de pesimismo, porque no ven una movilidad social tan clara que cuando eran pobres. Eso es más o menos un poco la idea. Es decir, logran salir de la pobreza, pero están dando vuelta ahí. Y eso por lo menos, lamentablemente, a nivel como de análisis cuantitativo, no hay mucho de eso. Sí hay muchos trabajos como cualitativos que muestran, sobre todo trabajos de personas en el COES, Katia Araujo, que están en alguna, pero solamente para el caso de Chile, que además yo creo que es como más atípico. Bueno, y esto es más o menos como explicaciones como media estándar de por qué la inseguridad económica persiste. Obviamente los drivers están en el empleo informal, el tema de desigualdad, impacto de cosas como crisis económica, pero sobre todo hay este como mindset que le está como diciendo esta idea de que efectivamente estoy más inseguro, pero estoy mejor en términos de bienestar material. Y lo que sí ha sido interesante, y estos son dos trabajos que estamos haciendo con DOAM, es que dentro de
de los drivers que no aparecen acá, pero lamentablemente se empezaron a medir recién en la Latinobarómetro, tiene que ver con el tema de la inmigración y el tema como de la automatización y los robots. Y en ese trabajo sí hemos encontrado, es un poquito más complejo porque está esta como ansiedad tecnológica que nosotros dividimos en colectiva e individual. Cuando es individual, efectivamente te produce una inseguridad, pero cuando es colectiva, te provoca como un tema más de discurso y que finalmente tiene que ver con la manera en que tú te relacionas con tu voto, el tema de izquierda y derecha, pero el punto es que la inmigración y el tema de la automatización son como nuevos drivers que de alguna manera podrían estar explicando como cancelación entre una mejora de bienestar material y no una mejora subjetiva de un futuro mejor económico. Y lo otro que sí nos está dando cuenta, y ahí sí que hay un análisis causal que estamos haciendo, es que con la crisis económica del 2007-2008 hay países que le pegó mucho más fuerte que otros. Y lo que nos hemos dado cuenta de que la experiencia de crisis económicas agudas en la sociedad, de alguna manera son las que van como son las que más se demoran en recuperar ciertos niveles como de pesimismo y también de apoyo a la democracia. Entonces estamos encontrando de que porque el Latinobarómetro tiene preguntas sobre su evaluación de los niveles como democráticos como del país en términos de apoyo a la democracia o si la democracia soluciona tus problemas, y nos damos cuenta que cuando los países viven experiencias todos vieron la crisis del 2007, pero hay otros que les pegó más fuerte en las caídas del PIB que otros, y eso, la recuperación de eso de alguna manera está minando su relación de cómo esos ciudadanos ven el tema de la democracia. Entonces, lo interesante de todo esto, encuentro que uno va a cabo, uno va como profundizando en ciertas cosas, en ciertas bases de datos, y aparecen como nuevas preguntas como de investigación. Pero siempre hay que cerrar un paper y después pasar al otro. Es la parte difícil. Es la parte difícil. Ya, eso no tampoco.